Misterios del año cero. Belén y la ciencia pastoril. La historia del nacimiento de Jesús se ha contado en versos y en dogmas. Existen datos, eclipses, profecías y obras de arte que no fueron parte del canon. Hoy visitamos dos escenarios olvidados. Una nota de Flavio Josefo y un rebaño de ovejas velado por pastores en pleno invierno. Quizás se resuelve el misterio entre documentos históricos, filología y sabiduría pastoril. Llegados a este punto, procede aclarar algo esencial. La mayoría de los programas astronómicos modernos, incluido Stellarium, utilizan el año cero en sus cálculos acorde con la numeración astronómica estándar. A diferencia del calendario gregoriano tradicional que salta del 1 a.C. al 1 después de Cristo. Este sistema facilita los cálculos matemáticos y la programación de algoritmos astronómicos. Permite simular eventos celestes antiguos, como eclipses, conjunciones estelares y fases lunares. El programa Stellarium adopta esta convención y permite visualizaciones precisas de eventos anteriores al año 1 después de Cristo. Si no se usa el año cero, los cálculos sobre el nacimiento de Jesús pueden errar. Otros programas que lo emplean: Celestia o SkyChart. ¿Por qué es importante el uso del año cero? Evita ambigüedades en cálculos históricos. Permite interpolaciones y extrapolaciones precisas. Y cumple con estándares como ISO 8601 en contextos científicos. Vimos en episodios anteriores que la batalla de Accio, una de las claves para descubrir el año en que nació Jesús de Nazaret, no tuvo lugar en el año 31 a.C., sino en el 27 a.C. Dato respaldado por cálculos astronómicos y científicos que aportaron los historiadores romanos al señalar los eclipses de sol que tuvieron lugar a la muerte de Julio César y de César Augusto. El historiador judío Flavio Josefo afirma que la batalla naval de Accio tuvo lugar en el 7º año del reinado de Herodes. Como la batalla naval de Accio fue en el año 27 a.C., Herodes comenzó a reinar en el 33 a.C. Y si murió rondando los 70 años, como también relata Josefo. Su fallecimiento no fue en el 4, ni en el 5 a.C., sino en el año 0. Año 1 para quienes no computen el 0. El italiano Gerolamo Cardano y el pintor español Luis de Morales erraron sus cálculos por un solo año, precisamente por no contar el año 0. El Vaticano prohibió trazar horóscopos de Cristo, pero ellos lo hicieron. A pesar de la Inquisición. El debate se resuelve con las propias fuentes del siglo I que los historiadores actuales desecharon. También vimos que los eclipses que dataron las muertes de Julio César y de César Augusto, revelados por historiadores y poetas de Roma, anuncian que no murieron en los años 44 a.C. y 14 después de Cristo, sino en el 41 a.C. y en el 16 después de Cristo. Los cálculos de los padres de la Iglesia coinciden con los pronósticos de historiadores y poetas romanos. Josefo nos permite saber que Herodes Filipo,
hijo de Herodes el Grande, no murió en el año 34 después de Cristo, sino en el 36. Gobernó 37 años, lo que significa que ascendió al poder en el año 0. Año 1 después de Cristo para quienes no sigan las convenciones informáticas y astronómicas y no computen el año 0. La muerte de Herodes en el año 0 permite el inicio del gobierno del hijo ese mismo año. La cronología se confirma. Jesús nació en el año 0. O unos pocos días antes. Según el Evangelio, en Belén, los pastores velaban al raso al tiempo que nacía el Cordero de Dios. En diciembre, ¿cómo marca la tradición? Algunos exégetas urbanos dudan que los pastores pudieran estar al aire libre en pleno invierno. Pero en la España rural muchos pastores aún lo hacen. Incluso hoy, en Soria. Soportando temperaturas bajo cero. La tradición ganadera lo confirma. Las ovejas dan a luz ocultas entre maleza o en rediles, antes de ser trasladadas con los corderos a recintos cerrados. Los pastores se turnan en vigilias. Algunos madrugan, recogen los corderos y los llevan a los corrales junto con sus madres. Otros auxilian a las parturientas, incluso pueden practicar cesáreas en caso de necesidad. Suturan heridas de madrugada. La ciencia pastoril confirma la escena bíblica. En el tríptico del Maestro de Ávila, los pastores velan por sus ovejas mientras ellas miran al cielo. Un lobo acecha. Corderos recién nacidos aparecen en el cuadro. Ovejas tumbadas observan el cielo y adoptan la posición de parto. El pintor retrata la paridera del solsticio de invierno. Lo hace en una ciudad gélida, Ávila. Más fría que Belén. Sin embargo, los pastores están al raso. También Luis de Morales, en la Sagrada Familia, incluye ovejas al aire libre. El arte confirma lo que algunos niegan. Que el nacimiento del Cordero pudo tener lugar en diciembre. En Oriente Medio, existe una raza ovina nativa, la Awasi. Su paridera tiene lugar entre diciembre y enero. Es la raza que los pastores de Judea, probablemente, custodiaban. El ciclo reproductivo de esta especie encaja con la fecha tradicional de la Natividad. Jesús nació mientras parían las ovejas. Los corderos recién nacidos requieren atención constante para evitar hipotermia o rechazo materno. De ahí las vigilias. El Cordero de Dios nace cuando nacen los corderos. En las proximidades del solsticio de invierno. El año 0 marca la muerte de Herodes.
la pintura, la ganadería, la filología y Josefo lo confirman. Los pastores no son adorno, son testimonio. El frío no impidió el parto, ni a las ovejas, ni al Hijo de Dios. La historia se cuenta en textos, pero también en cuadros silenciados y madrugadas gélidas. Porque de noche, entre ovejas y vigilias, también se escribe la historia.